vamos a abrir esta jornada de hoy con este tema que es supremamente importante y tiene que ver con cómo vamos a reconocer las etapas iniciales y qué tenemos desde el punto de vista de prevención en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este es el contenido que vamos a desarrollar en esta próxima hora. Vamos a hablar sobre cognición normal al envejecer, los efectos de la reserva cognitiva, el envejecimiento como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer, el contexto global de la enfermedad de Alzheimer, cuándo sospechar inicio y cuándo diferenciar con un deterioro cognitivo leve, la prevención para desarrollar enfermedad de Alzheimer y algunas conclusiones al respecto. Entonces, es muy importante que empecemos este tema hablando de qué es cognición, porque finalmente hablamos, bueno, ¿qué es función cognitiva? ¿Qué es la memoria? Y finalmente sabemos que dentro de la función cognitiva está involucrada la memoria. La memoria no solamente es el único proceso de la función cognitiva, sino que, como vamos a ver seguidamente, tiene que ver con otros factores asociados. Entonces, podemos definir la cognición como esa facultad que tiene un ser vivo para procesar información a partir de la percepción de su entorno, el conocimiento adquirido a través de la experiencia de ese ciclo de vida que tiene esta persona, las características subjetivas que también imprimen mucho lo que tiene que ver con su personalidad y que permiten valorar nuestro entorno. Entonces, como lo vemos aquí en la diapositiva, la cognición es un factor fundamental para hablar de un envejecimiento activo, del empoderamiento social. En el caso de las personas mayores es un factor crucial para hablar de un envejecimiento exitoso. Entonces, sabemos que todas las habilidades cognitivas, dentro de ellas, como lo vemos aquí en la diapositiva, está la velocidad de procesar información, la parte atencional, la memoria, el lenguaje, la función visoespacial y una función que denominamos la función ejecutiva. Todo este conjunto de situaciones es lo que podemos entender como lo que se llama la inteligencia o lo podemos valorar dentro de la inteligencia. Y una cosa que es muy frecuente en el envejecimiento, no solamente en la parte cognitiva, sino en general, es la diversidad. Entonces, eso es lo que nos diferencia a los que atendemos a las personas viejas, a las que atienden, por ejemplo, los niños. El viejo tiene toda una experiencia acumulada del tiempo y esa experiencia acumulada del tiempo ha permitido fundamentar un rol en su familia, un rol laboral, un rol para las personas próximas, un rol para su comunidad que es variable dependiendo de cada individuo. Es por esta razón que el deterioro cognitivo puede tener unas manifestaciones diferentes dependiendo del contexto social en que se presente esta persona, dependiendo de todo ese trasegar de su vida que viene cargando consigo. Entonces, como lo vemos acá, nosotros tenemos, y sobre todo nuestra población colombiana que tiene mucha variabilidad, nuestra cultura pues es muy rica en diversidad, tanto de etnias como también de costumbres. Entonces, esto hace que la función cognitiva a veces no sea tan fácil de valorar y a veces pueda ser difícil que podamos establecer el cambio de esa función cognitiva. Aquí hay dos conceptos muy importantes y sabemos que hay uno que se llama la inteligencia fluida y hay otro que tenemos, la inteligencia cristalizada, que los voy a explicar a continuación. Y depende de estos dos los patrones de cambios cognitivos durante el ciclo vital. Entonces, ¿qué definimos como inteligencia cristalizada y como inteligencia fluida? La inteligencia cristalizada son todas las habilidades, destrezas y conocimientos, que es la acumulación de las experiencias. Y es en la inteligencia cristalizada que los viejos, nuestros viejos, nos llevan años de diferencia. Nos llevan muchísima ventaja porque finalmente la inteligencia cristalizada es aquella basada en la experiencia de lo que se ha vivido. Mientras que por otro lado, tenemos la inteligencia fluida y la inteligencia fluida es aquella que nos permite resolver problemas de situaciones de la cotidianidad. Esta inteligencia es independientemente de lo que se ha aprendido en la vida y depende de factores como por ejemplo procesar
información de forma rápida, retener información nueva, una interacción que tenga que ver con esa agilidad mental para captar ciertas situaciones con rapidez, y es lo que nos permite a nosotros resolver problemas de forma rápida, atender y manipular situaciones que se presentan de forma inmediata. ¿Qué ocurre con respecto a la inteligencia fluida? Tiene un cambio en el envejecimiento. Y vamos a hablar de esto pues en todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son los cambios grandes que nosotros podríamos considerar como cambios normales al envejecimiento de una persona? Y es, por ejemplo, la velocidad de procesamiento enlentecida. ¿Qué significa esto? Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el hecho de que si hay una persona mayor que está haciendo una lectura, entonces se puede tardar un poco más de tiempo en captar ciertos datos específicos de esa lectura que está realizando. La reducción de la atención dividida y de la atención selectiva. Entonces, en la parte de atención hay algo muy particular y yo sé que a todos nos ha pasado que a nuestras personas mayores no les gustan los entornos ruidosos o no les gusta donde haya muchísimos estímulos simultáneos. Porque, ¿qué pasa? Les cuesta mucho trabajo concentrarse en un solo estímulo. A eso es lo que nosotros denominamos la atención selectiva, la capacidad de concentrarse en un solo estímulo cuando hay múltiples estímulos simultáneos en ese ambiente en ese momento. Entonces les puedo poner un ejemplo, que está la persona mayor celebrando el cumpleaños de un nieto, entonces hay música por un lado, hay personas riéndose por el otro, le están hablando por todos lados y entonces él se sobredimensiona de esa cantidad de estímulos y no le puede prestar atención a alguno específico. Por eso es que para entablar una adecuada conversación para una persona mayor o para entablar, digamos que un proceso de un diálogo específico, tenemos que procurar entornos silenciosos, tranquilos, que no hayan muchos estímulos externos. Ahora bien, tenemos el otro tipo de atención que es la atención dividida. La atención dividida es lo que desempeñamos las personas más jóvenes y que tenemos mucha experiencia más las mujeres en el multitasking, o sea, la ejecución de tareas simultáneas. Entonces, la capacidad que se tiene de estar atento y realizar diferentes tareas al mismo tiempo. Esto claramente se altera en el envejecimiento porque nuestros viejos, por un proceso normal del envejecimiento, no son capaces de concentrarse en múltiples tareas de forma simultánea. Ahora, lo relacionado con el lenguaje, vemos que el lenguaje es muchísimo más rico al envejecer. El léxico de las personas mayores viene muy relacionado con esa inteligencia cristalizada. Entonces, ellos tienen un lenguaje que es mucho más rico en la cantidad de palabras que pueden tener. Sin embargo, hay pruebas, por ejemplo, como son la fluidez o la fluidez verbal puede disminuir con el proceso de envejecimiento, es decir, la cantidad de palabras que fluyan, y por eso muchas veces el discurso puede ser un poco más pausado, puede ser un discurso que es muy coherente, pero puede ser un poco más lento en su cadencia. La función visoespacial no cambia, está conservada, es decir, que no es un cambio normal al envejecer la desorientación. Las personas mayores fácilmente pueden orientarse de forma temporal y de forma espacial o en un espacio en las dimensiones relacionadas en tiempo y espacio, y pueden ubicar situaciones con esa misma temporalidad, que eso ya es una asociación con la memoria. Y con respecto a la memoria, entonces, ¿qué tenemos? La memoria es un proceso que depende mucho también de la atención, de la función ejecutiva, como vamos a ver más adelante, y de la velocidad de procesamiento. Entonces, no es que se pierda la memoria normalmente al envejecer. La memoria no se pierde normalmente al envejecer. Simplemente lo que ocurren son unos cambios en donde hay una reducción en la velocidad de procesar información, el acceso al recuerdo que se tiene de pronto toma un poco más de tiempo, y finalmente estos son los cambios principales que logramos encontrar. Hay disminución de estrategias para mejorar el aprendizaje, entonces finalmente esa reducción en esas estrategias para facilitar los procesos de aprendizaje le van a costar más trabajo a esta persona para hacer recobro de información que está albergado en la memoria. Entonces,
Tenemos como por grandes rasgos dos tipos de memoria, que es la memoria declarativa y la memoria no declarativa. Dentro de la memoria declarativa tenemos dos tipos de memoria, que es la memoria episódica y semántica. La memoria episódica, como su nombre lo dice, son episodios, episodios que pueden ocurrir de forma, digamos, episodios de la vida. ¿Sí? Episodios también que tienen que ver con situaciones de cotidianidad. Por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves? La memoria semántica tiene que ver con recobro de información de general, de conocimiento general. ¿Quién es el presidente? ¿Qué pasó el 11 de septiembre en el 2001? También hace parte de ese conocimiento general. La memoria no declarativa, que es la procedimental y el condicionamiento clásico. En procedimental, por ejemplo, tenemos aquella memoria en la cual usted no se tiene que concentrar para ejecutar una función. Por ejemplo, conducir carro. Entonces usted no está concentrado, sino que es algo que ocurre automáticamente. Y el condicionamiento clásico es aquel tipo de memoria que es una memoria que se alberga en la parte del cerebro que es más primitiva y que son la respuesta a ciertas situaciones y que disparan emociones, como por ejemplo el miedo. Y ahí hay un punto supremamente importante porque esa activación de esos sistemas de miedo, de risas, de felicidad, va muy ligada a recuerdos de momentos pasados de la vida. Y esa memoria es la que tiende a perderse en etapas mucho más avanzadas, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, situaciones que pueden ocurrir como por ejemplo, doctora, es que imagínese que a mi mamá le ponemos tal canción y ella se calma y se pone contenta y se tranquiliza cuando no es capaz ni siquiera de recordar a los hijos, pero dentro de su memoria no declarativa, en ese condicionamiento clásico, ella se acuerda de esa canción que la hace feliz. La función ejecutiva, entonces, tenemos en ella es diferentes tipos de capacidades que nos permiten comportarnos de una forma independiente, apropiada, que genere un propósito y que sea autoeficaz. Y requiere la integración de múltiples funciones cognitivas. La función ejecutiva es aquella que nos permite a nosotros organizar, planear, resolver problemas, está relacionada con la flexibilidad mental y nos permite la abstracción. Un ejemplo claro que tenemos de función ejecutiva es, por ejemplo, cuando voy a hacer diligencias de banco. Entonces, yo sé que tengo que sacar una plata que para pagar cierta cosa y además tengo que retirar, hacer este otro retiro para programar este monto financiero para otra cosa. Entonces, esa complejidad de organizar ese tipo de funciones y de planearlas depende de la función ejecutiva. Y como su nombre lo dice acá, o como lo mencionamos en la diapositiva, son muchas de las funciones implicadas para tener una buena función ejecutiva. Entonces, aquí en esta tabla nosotros tenemos cómo el envejecimiento va a generar fisiológicamente unos cambios en reducción, pero que a partir de otro concepto que es sumamente importante, que es la reserva cognitiva, vamos a tener un factor protector, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, con el envejecimiento hay unos cambios cerebrales estructurales, por ejemplo. Entonces, se sabe que anatómicamente el cerebro disminuye de su peso a medida que van aumentando los años y que esa reducción del peso de la masa cerebral principalmente ocurre de los 50 años en adelante. ¿Por qué disminuye su peso? Porque empieza a haber una disminución en el número de neuronas. Normalmente empiezan a atrofiarse y esos cambios atróficos pueden ser normales al envejecer. Hay cambios neurobiológicos. Los cambios neurobiológicos implican todo lo que tiene que ver con el funcionamiento neuronal, las otras células que están alrededor de la neurona que denominamos microglías, que protegen a la neurona, y el funcionamiento de los neurotransmisores, que son aquellas sustancias en el cerebro que permiten dar conectividad a las neuronas y que haya un buen funcionamiento. Entonces hay disminución de la neurogénesis. La neurogénesis significa la formación de nuevas neuronas. Puede haber atrofia neuronal, hay cambios en los neurotransmisores y en la actividad sináptica, que de este punto vamos a hablar un poquito más adelante. Los cambios funcionales tienen que ver con toda la conectividad neuronal y la funcionalidad de estas neuronas, que finalmente eso lleva a los cambios que vimos anteriormente.
Los cambios cognitivos, como ya lo mencionamos, y esto también se puede traducir en cambios en la conducta. Entonces, pobre desempeño en la discriminación, mayor susceptibilidad en la lentitud de respuestas, puede haber un ligero compromiso en memoria de trabajo y en las habilidades ejecutivas. Pero entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que tiene que ver con experiencias externas, es decir, que nosotros desde etapas jóvenes sabemos que podemos prepararnos para envejecer bien y tanto físicamente como cognitivamente, como espiritualmente y mentalmente, pero finalmente en este aspecto, desde el punto de vista cognitivo, podemos empezar a hacer o establecer algunas situaciones como es la reserva cognitiva para que estos procesos no sean tan deletéreos al momento de envejecer. Entonces, ¿qué tienen que ver esas experiencias externas? El entrenamiento cognitivo, el compromiso con actividad física, la cognición social, de lo que vamos a hablar ahora, y una dieta saludable. Entonces, como les mencionaba, esta foto que ustedes ven aquí, que parece como si fuera una foto del universo y de unos asteroides del universo, que razón por la cual los astrocitos, que son unas células que protegen a las neuronas, se llaman astrocitos, porque parecen astros. Entonces, vemos aquí esta foto, básicamente son neuronas en conexión. Las conexiones neuronales se denominan sinapsis y la sinapsis, el hecho de que haya una adecuada conectividad neuronal, que haya buenas redes neuronales, está directamente relacionado con la reserva cognitiva y es un factor protector para evitar la muerte neuronal. Entonces, la reserva cognitiva se asocia a un mayor número y efectividad de las conexiones neuronales. Entonces, la pregunta ahorita es, ¿cómo hacemos conexiones neuronales? Entonces, tienen que ver, hay muchísimos factores que se han estudiado en la literatura para nosotros saber cómo generar una adecuada reserva cognitiva. Entonces, lo primero es que tenemos es el nivel educativo. El nivel educativo se comporta como un factor protector. El nivel educativo no necesariamente tiene que ver con usted hacer una cantidad de grados de escolaridad formal. Nosotros sabemos y conocemos que hay viejos que, a pesar de que no hayan tenido una educación formal, tienen han ejecutado actividades laborales de alta demanda y finalmente esas actividades ocupacionales laborales de altísima demanda son las que nos generan una adecuada reserva en la función cognitiva. Nosotros podemos entender la reserva cognitiva desde dos hemisferios específicos del cerebro. Nosotros tenemos nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio analítico, es el que se desarrolla con toda nuestra carrera profesional, es el que piensa, es el que calcula, ¿sí? Y el hemisferio izquierdo es el que disfruta, el creativo. Ese desarrollo de esos dos contextos son los que nos van a generar una adecuada reserva cognitiva. Razón por la cual que si uno vive para trabajar, ¿sí? Y trabaja solamente para vivir y al contrario, pues no va a ser una adecuada reserva cognitiva, porque no solamente la parte laboral está implicada en esta situación, sino que todo el desarrollo de ese hemisferio derecho, de la creatividad, del ocio, de las redes sociales, pero no redes como Facebook, Twitter, no, las redes reales sociales del compartir son las que realmente nos van a generar ese factor protector. Entonces, esto es lo que nos va a generar una estimulación neuronal constante. Y como lo vemos acá en la parte derecha de la diapositiva, estas dos imágenes que son muy dicientes, nosotros tuvimos una situación y la tenemos todavía, muy compleja que vivimos el año pasado con nuestras personas mayores y todavía en este año, que fue el aislamiento social de ellos. Entonces, ustedes ven el contraste de estas dos fotografías. Entonces, la parte de la parte inferior, ese aislamiento social de nuestras personas mayores es un factor de riesgo importante para desarrollar no solamente trastornos como la depresión, sino también acelerar o la manifestación de un deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
lo que está en la parte de la fotografía, la parte superior de la foto en donde están todas estas personas celebrando un cumpleaños y su interacción social y lo que finalmente nosotros denominamos como la cognición social. La cognición social viene fundamentada desde esa empatía que tengo yo con el otro, desde esa fomentación de las redes de interconectividad social, que son redes reales, no son redes virtuales, son redes reales. La actividad física también, muy importante en reducción de la inflamación. Sabemos todo el impacto que tiene en el riesgo cardiovascular. Tiene un impacto también que ayuda a producir factores que estimulan el crecimiento de neuronas en el cerebro y ayudan a que se oxigene, por decirlo así, el cerebro. Entonces, disminuyen todas esas sustancias negativas que denominamos nosotros radicales libres, que generan toxicidad a nivel cerebral, porque esa oxigenación permanente y todo ese efecto antiinflamatorio que tiene la actividad física, pues va a generar un punto muy positivo. Y otra cosa que es bien interesante, que lo vamos a tocar un poco más adelante, es la dieta cetogénica, que es un nuevo concepto como factor neuroprotector. Entonces, las actividades de ocio y estilos de vida, sabemos que a mayor actividad de ocio está relacionado con un deterioro cognitivo más lento en personas mayores sanas. Y en general se asocia casi a un 40% de menos riesgo de generar un deterioro cognitivo. Y hay otro factor muy interesante que se ha estudiado en la literatura y es el bilingüismo. Entonces, el uso constante de dos idiomas a lo largo de los años, o sea, de dos o más idiomas, hace que si usted por factores genéticos va a desarrollar una demencia, sea mucho más tardía la manifestación de la demencia. Incluso se dice que 4 años más podrían ser hasta una década más allá esa manifestación de demencia, porque finalmente el bilingüismo se asocia a una alta interconectividad neuronal. Entonces, ¿qué ocurre y por qué a veces es difícil llegar al diagnóstico de las fases iniciales de una demencia, por ejemplo, o por qué nos cuesta tanto reconocerla al principio? Y a nosotros nos pasa muchísimo que llegan los pacientes a la clínica de memoria y llevan 5 años de síntomas y apenas están consultando, porque muchos de estos cambios tanto el paciente como sus familiares o las personas próximas consideran que son normales al envejecer, pero realmente no son cambios normales. Y aquí este es uno de los enfoques importantes de esta charla. Entonces vemos cómo puede haber la línea divisoria, puede ser muy tenue entre los cambios asociados al envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer temprana, porque desde el punto de vista fisiopatológico hay cambios en común, sino que en la enfermedad de Alzheimer son muchísimo mayores, pero asociados al envejecimiento también hay unos cambios que vienen en reducción de la función neuronal. Entonces tenemos cosas como por ejemplo el envejecimiento de la microglía. La microglía, vamos a hablar más adelante, son las células protectoras de las neuronas, las que las alimentan, las que las cuidan, las que las limpian de los tóxicos. Entonces esas células son tan importantes como las mismas neuronas. La alteración en la transmisión de impulsos nerviosos, los cambios en la estructura de las neuronas, los cambios en el metabolismo, la reducción de los mecanismos de reparar los daños, la acumulación de proteínas alteradas, la pobre respuesta ante el daño de las neuronas, todos estos cambios que son parte del envejecimiento, que si se asocian a los cambios que vienen de la enfermedad de Alzheimer, es lo que va a generar la neurodegeneración. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento del estrés oxidativo, que eso vamos a hablar ahorita, el aumento de los factores proinflamatorios, la activación de la producción de amiloide, que es el factor principal implicado en esa muerte de las neuronas, y el daño de los mecanismos de limpieza de las neuronas. Entonces, ya para entrar un poco en el tema, hablamos de la enfermedad de Alzheimer en el mundo, ¿sí? En el mundo sabemos que para el año 2015, casi que la enfermedad de Alzheimer podríamos decir que es una pandemia, ¿sí? Se sabe que para el 2015 había 47 millones de personas con demencia en general en el mundo
y sabemos que el costo global anual por la demencia alcanza los 818 billones de dólares. Es decir, que además de que lo sufrimos dentro de la casa porque vemos a nuestro familiar deteriorarse, es una enfermedad de altísimo costo para los sistemas de atención sanitaria en el mundo. Entonces nosotros vemos acá cómo es estimativo en el tiempo, partiendo del 2015 en una proyección hacia el año 2050, va a haber un aumento significativo de los diagnósticos de enfermedad de Alzheimer. Y si ustedes ven aquí, que me perdonan que esta gráfica esté en inglés, low and middle income countries son los países de ingresos bajos y medios como el nuestro, son los que van a tener un crecimiento mayor de esos diagnósticos, mucho más que en los países de primer mundo. Entonces aquí lo tenemos claramente, las personas que viven con demencia alrededor del mundo. Fíjense en las Américas hay un crecimiento significativo comparativo, por ejemplo, con Europa, proyectado en el tiempo hacia el 2050. Fíjense que para las Américas, que estamos hablando de las Américas Norte, Centro y Suramérica, entonces aproximadamente casi 30 millones de personas con Alzheimer para el año 2050, comparativamente con los europeos que va alrededor de 18, en los asiáticos sí es muchísimo mayor, pero el acumulativo en el mundo es grandísimo, proyectado en el tiempo. Entonces, claramente sabemos que esta enfermedad es un problema de salud pública. Y aquí nosotros voy a meterme en una parte voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que podamos sobre los mecanismos fisiopatológicos de por qué se produce la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, nosotros sabemos que hay un factor específico que ustedes ven aquí, que es que parece una lombriz, esta parte de acá, que se llama la proteína precursora de amiloide. La proteína precursora de amiloide es un componente de la neurona y ese componente de la neurona ayuda como una antena de una casa a detectar ciertas cosas como señales que necesita del ambiente la neurona para generar cambios en su interior. Esa es su función normal. Pero ¿qué ocurre? Cuando se activan diferentes procesos, como lo vamos a ver a continuación, entonces esta proteína se empieza a degradar y esa degradación de esta proteína, ¿sí? Que ustedes ven que se empieza a cortar de esta parte, estos productos pequeñitos es lo que nosotros denominamos el beta amiloide. Y el beta amiloide se empieza a acumular, como lo vemos acá en esta parte, ¿sí? Que son los punticos rojos, se empieza a acumular dentro de la neurona. Inicialmente la neurona lo trata de sacar porque dice, esto me está intoxicando, saquémoslo. Entonces empieza a sacarlo a todo su ambiente exterior y esta es la célula que yo les mencionaba, que es la microglía, ¿sí? La microglía y los astrocitos son como los encargados de la limpieza, además de otras funciones. Entonces ellos dicen, nos estamos llenando de basura, ¿qué hacemos? Empecemos a limpiar. Empiezan a limpiar, pero ese exceso en producción hace que se sobresaturen y ya la neurona está tan intoxicada que dice, ya no puedo vivir más y se muere. Eso es lo que se llama la apoptosis neuronal. Entonces, ese es uno de los principios fisiológicos claros que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Además de otro que es la alteración en los microtúbulos, que es otro de las funciones que tenemos alteradas. Pero entonces la pregunta que se hace en la literatura en general en este momento en el mundo es, ¿por qué ocurre eso? ¿Sí? ¿Por qué está ocurriendo? Entonces sabemos ya que hay factores genéticos asociados a estos procesos. Uno de esos factores genéticos que es el polimorfismo en la APOE4, ¿sí? La APOE4, si quienes les interesa leer de este tema o han revisado algo al respecto, van a encontrar muchísimo este término. La APOE4 es una proteína que transporta las grasas dentro del sistema nervioso. El sistema nervioso normalmente necesita grasas para funcionar. Entonces, esta proteína, su efecto normal es transportar las grasas. Pero, ¿qué ocurre?
Cuando empieza a haber inflamación, ¿sí? Por diferentes causas, porque la persona es diabética, porque es hipertensa, porque tiene una enfermedad reumatológica importante, porque es una persona que tiene un estrés demandante en su trabajo y toda su vida ha vivido estresado. Entonces, esos factores son los que transforman esta ApoE4 en una cara negativa y es la que empieza a generar esos daños a nivel neuronal. Entonces, desde ahora nosotros sabemos que sí pueden existir estrategias para prevenir la enfermedad, o por lo menos si hay un factor genético de peso fuerte, ¿sí? Podríamos ayudarnos a que la enfermedad sea mucho menos grave o que se manifieste en edades ya muy avanzadas de la vida. Es decir, que empiece a los 90 años o que empiece a los 95 años, en donde ya la carga de enfermedad en ese momento pues no va a ser igual que una persona que hace Alzheimer a los 60 años. Entonces, esos factores son inflamación, reducción de factores tróficos, quiere decir, factores tróficos tiene que ver con toda la parte endocrinológica, y los factores tóxicos, tóxicos exógenos y tóxicos endógenos. Tóxicos exógenos, por ejemplo, la acumulación de mercurio, la acumulación de plomo, de diferentes tipos de metales pesados, cobalto, entre otros metales pesados, de forma crónica, pueden activar estas vías para que se forme la enfermedad de Alzheimer. Otros tóxicos son toxinas bacterianas, porque las bacterias normalmente que viven en nuestro organismo, las patógenas, no la flora intestinal normal o la flora normal, sino las bacterias patógenas producen unos tóxicos que también pueden activar esos factores. Entonces, teniendo en cuenta ya todo este mecanismo fisiopatológico, cuando ya empieza a ocurrir, se habla que aproximadamente una persona que empieza a hacer los síntomas de la enfermedad de Alzheimer lleva más o menos 15 años haciendo todos estos fenómenos fisiopatológicos que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo podemos reconocerla? Lo primero es que hay síntomas incipientes de enfermedad. Entonces, los síntomas incipientes son aquellos que la persona percibe fallas, la familia también, pero son muy leves y que finalmente no van a generar como alteración en su día a día. Entonces, por ejemplo, perderse en un lugar no familiar, evidencia de rendimiento laboral pobre, que a veces le cueste más trabajo, que necesite ayudas. Entonces puede llegar una persona y me dice, doctora, es que yo todavía tengo mi despacho, siempre he sido abogado, tengo mi despacho, tengo mis procesos, pero resulta que ahorita a mí me está tocando anotar, llevar en una libreta absolutamente todo y lo que no tenga anotado, pues se me pierde, y yo no era así, ¿sí? Entonces, eso es uno de los factores, por ejemplo, a tener en cuenta. La dificultad para evocar nombres. Entonces, nombres de personas conocidas, pero no de las que frecuentan recientemente. Entonces, si en una conversación sale el nombre de fulanito de tal, y entonces se queda pensando, ¿ese quién es? No me acuerdo quién es. Entonces, ese es importante tenerlo en cuenta. Dificultad para retener el contenido de lecturas. Entonces, cuando se hace una lectura de un libro, de un texto, de una noticia del periódico y que haya dificultades para precisar los eventos de esto. Que se pierdan los objetos de valor, que empieza a ocurrir con frecuencia. No recuerda dónde deja la plata, no recuerda dónde deja joyas, no recuerda dónde deja ciertos objetos importantes. Escasa capacidad para recordar personas recientemente conocidas. Entonces, una persona que se le presentó hace una semana y le dicen, ¿se acuerda de esta persona? Y no tiene ni idea. Entonces, las fallas en memoria en esta situación, que es una enfermedad incipiente, son evidentes solamente a un interrogatorio muy intensivo. Entonces, usted puede perfectamente, si usted no conoce a esa persona, perfectamente puede tener una conversación con ella y no darse cuenta que está haciendo un deterioro. Pero las personas que conviven con ella ya empiezan a notar los cambios. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta estos cambios, que no son cambios bobos, no son cambios normales del envejecimiento. Esto nos tiene que hacer prender las alarmas para generar una consulta temprana. Y luego viene algo que nosotros denominamos que es el deterioro cognitivo leve.
El deterioro cognitivo leve es aquel que presenta los cambios anteriores un poco más pronunciados y que ya empieza a generar algo de dificultades un poco mayores en sus actividades de día a día. Entonces, una enfermedad leve, por ejemplo, disminución en la capacidad de realizar tareas complejas, conocimiento disminuido de contextos, de acontecimientos actuales. Entonces, perfectamente uno le puede preguntar a la persona, si es una persona que ve noticias permanentemente, entonces uno le pregunta, ¿se acuerda qué es lo que está pasando en Necoclí, Antioquia? Y ve noticias todo el día y no tiene ni idea. Entonces, ahí hay que prestar atención. Puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su historia personal. Entonces uno le pregunta detalles muy puntuales de, por ejemplo, personas que hayan asistido a su boda o en el momento del nacimiento de uno de sus hijos, algún detalle específico. Entonces ya hay algo de olvidos en ese sentido. Es evidente dificultad en la concentración, empiezan una tarea y no la terminan, entonces se lo pasan brincando de una en otra tarea y no son capaces de terminarla, pero no porque no tengan la voluntad de hacerlo, que eso es lo que tenemos nosotros también que tener muy claro, sino porque no lo pueden hacer porque ya hay un grado de dificultad importante. Dificultad para viajar y controlar su economía, ¿sí? Es bien importante también esto. No hay fallas en la parte de orientación en esta enfermedad leve, ¿sí? Que más adelante mi colega les va a hablar un poco de la enfermedad ya con síntomas más instaurados. Entonces, no hay fallas en la orientación, en el reconocimiento de los rostros, en la capacidad de viajar a lugares familiares. Eso no falla en esta fase. Y aquí empieza a haber una situación muy importante que empieza a generar ciertos conflictos en el contexto social de esta persona, y es que el mecanismo de defensa de esta persona empieza a ser la negación. Entonces empiezan a negar los cambios o a no darse cuenta de lo que está pasando. Y esto se denomina anosognosia. La anosognosia es la incapacidad de reconocer un proceso de enfermedad. Entonces, por eso es que inicialmente puede ser tan difícil. Entonces, me ocurre muchísimo en mi consulta que llega a la consulta los hijos del paciente a decirme, doctora, necesitamos traer a mi papá, pero no sabemos cómo traerlo porque es que él dice que está bien, pero nosotros lo vemos mal. Entonces, eso es también una situación difícil que es muy importante que nos aproximemos a un equipo médico o interdisciplinario entrenado en este tipo de situaciones para ayudarles a resolver esa situación y finalmente no dejar pasar el tiempo hasta que llegue a tener una falla mayor en donde las estrategias que podemos hacer ya para tratamiento son mucho más reducidas. Entonces, vamos a hablar de esto que me parece, esta parte pues es como de las que más me gusta y es qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en esas etapas leves? Nosotros sabemos que existen manejos farmacológicos y manejos no farmacológicos, ¿sí? En cuanto a los manejos farmacológicos, lo que sabemos claramente es que no existe una evidencia científica suficiente que respalde el beneficio clínico contundente de los medicamentos actualmente aprobados por la FDA, ¿sí? Es decir, que desde el punto de vista de medicamentos, nosotros no tenemos claro un medicamento que vaya a generar un retraso de los síntomas de la enfermedad o que los vaya a controlar. Y desde el punto de vista no farmacológico, tenemos un arma muy valiosa que les voy a mostrar seguidamente, que además de la terapia de estimulación cognitiva, que no voy a detenerme a hablar de esto porque sé que hay sesiones asociadas a esta parte, tiene que ver también la dieta y la actividad física. Entonces aquí traigo un tema que ha sido muy controvertido y que me lo han preguntado muchísimo los familiares de pacientes y es el medicamento nuevo que existe para la enfermedad de Alzheimer. Este es el medicamento, se llama aducanumab, ¿sí? Aducanumab es un anticuerpo monoclonal, como ustedes ven en este corte de esta página, que es una de las revistas más prestigiosas en el mundo, de publicación científica, que fue publicada en agosto 26 de este año, frente a la aprobación
por la FDA, que sabemos que es el ente regulador de medicamentos y alimentos en Estados Unidos, y que bajo los lineamientos de la FDA nosotros, muchos de los países, nos acogemos a esas directrices porque es un organismo muy serio que hace digamos que un análisis muy crítico para probarlo y poderlo distribuir como medicamento o como alimento. Entonces resulta que para el 7 de junio del 2021 la FDA aprobó el aducanumab, que su nombre comercial es Adulhem, de Laboratorios Biogen, para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué ocurre? Entonces, resulta que esto suscitó una cantidad de publicaciones editoriales en las revistas a nivel mundial, porque realmente los resultados óptimos relacionados con aducanumab se ven específicamente en las imágenes cerebrales de los pacientes, y eso no se refleja en el contexto clínico del paciente. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos que es como un desenlace subrogado de un estudio, es decir, no es el desenlace primario. ¿Qué ocurre con aducanumab? Se hicieron las imágenes cerebrales de estos pacientes y se encontró que había una reducción significativa de la acumulación de beta-amiloide, pero al hacer la evaluación clínica de los pacientes no había una mejoría significativa. Se hizo después un análisis pequeño en unos pacientes que estaban haciendo solamente fases muy iniciales de la enfermedad de Alzheimer, y en ellos es que se logró un poquito de beneficio desde el punto de vista clínico. Entonces yo les voy a traducir aquí porque lo quise traer tal cual como está publicado que en esta revista, que es una revista seria, científica, que dice: la aprobación del aducanumab fue sorpresivo parcialmente, porque este producto se basa en la incertidumbre clínica, en su impacto realmente incierto desde el punto de vista clínico, por lo cual nuestro comité lo discutió de forma extensa el 6 de noviembre de 2020. Estamos hablando del comité del New England Journal of Medicine. Dice: la FDA tomó una decisión de aprobar el aducanumab basado en la capacidad de bajar los niveles de beta-amiloide observados en la tomografía por emisión de positrones en las imágenes cerebrales, es decir, no en un desenlace clínico. Entonces aquí nos preguntamos si realmente va a haber un impacto. Probablemente, si a mí me lo preguntan, yo pienso que no va a haber un impacto significativo de esta droga en las personas que tengan una enfermedad de Alzheimer claramente establecida, y que tal vez podamos ver un impacto un poco mejor en las personas que están haciendo etapas muy leves de enfermedad, casi que en un estadio preclínico de enfermedad. Ahorita vamos a un tema que sé que las personas que me conocen saben que me gusta mucho hablar un poco o conocer sobre la parte de alimentación, y hay un tema que es sumamente interesante que tiene que ver con la dieta, ¿sí? Y la dieta, dentro de estudios en décadas ya de investigación, se ha logrado establecer que la dieta cetogénica, que ya les voy a explicar cómo es y en qué consiste, va a ayudar a ese cambio en el metabolismo a nivel neuronal, que va a actuar para disminuir los niveles de inflamación neuronal, barrer todo ese exceso de amiloide que se genera en el cerebro, y que finalmente es uno de los factores protectores más importantes para generar una prevención para la enfermedad de Alzheimer, y también va a ser muy útil en etapas tempranas de enfermedad para el desarrollo de síntomas de la enfermedad. Entonces, el principio terapéutico de la dieta cetogénica es aumentar la síntesis en el hígado de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son los productos de las grasas, ¿sí? Es la liberación de grasas saludables como fuente primaria de energía, y evitar que esa fuente primaria de energía sean los carbohidratos, porque ya sabemos que una dieta basada en carbohidratos genera altos niveles de radicales libres de oxígeno y de otras toxinas que no solamente pueden ayudar a que
dar como esa patadita para que se produzca la enfermedad de Alzheimer, sino otro tipo de enfermedades. Entonces sabemos que la cetosis, o sea, la producción de esos productos de las grasas, la cetosis leve es beneficiosa para las neuronas. Ese producto de degradación de esos cuerpos cetónicos se llama el beta-hidroxibutirato y esto hace que se induzca factor de crecimiento cerebral, ¿sí? Eso hace que las neuronas se protejan mejor y se pueda ayudar a formar más neuronas. Para promover la cetosis, ¿qué se debe hacer? Entonces, debe hacerse una dieta combinada de muy baja carga de carbohidratos y ayunar por lo menos 12 horas. Entonces, es generar 12 horas de ayuno y tener una dieta con base en grasas, pero grasas saludables, que ya les voy a mostrar cuáles son. Esas grasas que producen esto que se llaman los MCT o los triglicéridos de cadena media. Y esos triglicéridos de cadena media son los que pueden promover la cetosis de forma importante. Entonces, la dieta cetogénica tiene un cambio en ese metabolismo, que ese metabolismo al que está acostumbrado ahora nuestro organismo, que es estar basado en glucosa, que la fuente primaria energética nuestra en general, de las personas en general, es la glucosa, a estar basada en ácidos grasos. Entonces esto hace que quemar la grasa hepática y la grasa en general del cuerpo, que es la inducción de cetosis, eso aumenta la sensibilidad de la insulina, disminuye los niveles de inflamación a nivel sistémica, disminuye los niveles de inflamación cerebral y es un factor súper protector de la microglía. Entonces, aquí los tenemos. Aquí tenemos MCT, es la sigla o la sigla que quiere decir Medium Chain Triglycerides, que es el componente de triglicéridos de cadena media. Se puede conseguir desde el punto de vista comercial como aceite, como lo vemos en la parte derecha de la diapositiva, que las fuentes principales son el aceite de coco y el aceite de palmiste, del fruto del palmiste. El palmiste es la palma africana. Aquí en Colombia se puede producir palma africana y se produce palmiste también. Entonces, tanto el aceite de coco como el de palmiste son las fuentes principales de este tipo de triglicéridos. Entonces nosotros lo vemos acá, cómo es cambiar esa torta, ¿sí? Esa esfera de la proporción de alimentos en nuestra dieta corriente. Entonces es ayudar a que más o menos entre el 75 y el 80% de nuestra fuente alimentaria sea grasa, ¿sí? Pero ¿qué tipo de grasa? Estas grasas saludables. Entonces tenemos el aceite de oliva, los quesos maduros, las semillas, almendras, marañones, pistachos, el aguacate, ¿sí? Los superalimentos denominados así, como el aguacate o el huevo, por ejemplo. Lo que pasa es que el huevo se cuenta también como proteína, que lo vemos aquí en esta otra parte, que es un 20% de aporte proteico y tan solo un 5% y ojalá menos que sea procedente de carbohidratos. Entonces, las grasas saludables son el alimento de los astrocitos, los que les mencionaba previamente, que son las células que cuidan nuestras neuronas. Entonces, favorecen la nutrición neuronal, bloquean el efecto de los radicales libres, que son tóxicos y hacen daño a las neuronas, y controlan las actividades de los neurotransmisores. Esto, simplemente esta medida, puede disminuir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Nosotros lo vemos acá, entonces fíjense que es una gráfica que representa cuando una dieta es basada en glucosa, que para no explicarles porque sé que es difícil que ustedes puedan entenderme un poco estos conceptos, los enlaces de carbono, entre más enlaces de carbono, más compleja es una molécula, como es la glucosa específicamente en este caso, que por ejemplo aquí tiene muchos carbonos y aquí está ligado también carbono a hidrógeno, hace que el astrocito sea más disfuncional. Entonces ustedes ven este astrocito que es una maraña peluda, que es muy difícil que pueda actuar adecuadamente. Diferente de lo que ocurre si se hace una dieta cetogénica y se cambia de ese patrón de alimentación a que nuestro principio o nuestra fuente de combustible para nuestro cuerpo y nuestro cerebro sean las grasas buenas, que se produce beta hidroxibutirato,
tiene muy poquitos carbonos y el carbono en menor cantidad genera mejor función del astrocito. Entonces, esto hace que pues funcionen mejor nuestras neuronas y que se generen factores de protección a nivel neuronal. Entonces, es volver, ¿sí? Volver a lo primitivo. Nuestro organismo viene diseñado desde que en el Paleolítico toda la parte metabólica nuestra está diseñada para que nuestra fuente energética sea proteína y grasas, ¿sí? Y no lo que vemos aquí en la parte derecha de la diapositiva. Los carbohidratos, nuestro organismo no está diseñado filogenéticamente para procesar carbohidratos procesados, como las hamburguesas, por ejemplo. Entonces, ya para terminar y que demos un espacio pequeño para las preguntas, entonces sabemos que la enfermedad de Alzheimer es un problema de salud pública en el mundo que afecta a millones de familias. El envejecimiento trae consigo cambios normales en la función cognitiva. La reserva cognitiva es un factor protector para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Siempre se debe sospechar un cambio anormal cuando está interfiriendo en las actividades de la vida diaria de la persona. Las etapas leves de enfermedad pueden manifestarse con cambios sutiles y el paciente mismo puede no reconocerlos. Entonces tiene que estar muy alerta las personas alrededor. Los tratamientos farmacológicos en etapas leves de enfermedad no producen un impacto contundente y los beneficios en los estilos de vida saludables, empezando por la dieta, pueden ser beneficiosos en cualquier etapa, pero principalmente como prevención y en las etapas leves. No me queda más que darles las gracias